Hola a todos, estamos con Mónica Crespo, autora de este libro hermoso, Las Madres Secretas, que acaba de publicar Editorial Dualidad. ¿Cómo andas, Mónica? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Te Martín? saludo como si no nos hubiéramos saludado, no hubiéramos hablado un rato Sí, largo. sí, me he quedado así callada como diciendo otra vez, y ya lo he dicho, ¿no? Ya Claro, saludamos. no, pero ahora Pues para nada, los que nos ven. sí, Tenemos que sí, hacer la mentira esto de... un Claro. placer estar aquí y bueno, pues encantada de compartir este ratito con todos vosotros y bueno, y un gusto poder, bueno, conoceros y hablar en torno al libro, ¿no? ¿Qué más quiere una escritora que hablar de su libro y poder compartirlo con lectores y lectoras? Así que un privilegio. ¿Cómo? Quiero empezar hablando de vos. ¿Qué nos podés contar de vos como escritora? Esto no me lo has dicho antes, al Bueno, por principio. eso. Claro, ¿no? Sí, no, la verdad que no me lo había planteado nunca, pero bueno, la verdad que como escritora me gusta mucho indagar, investigar, lanzarme a aquello que aparece y voy profundizando en la idea que intuyo que está en un texto breve, en una frase, en una imagen. Soy como muy intuitiva y muy visceral a la hora de escribir. De hecho, hay muchos cuentos de esta colección que tenemos aquí que los escribí del tirón y luego, por supuesto, los dejas, luego los revisas, los corriges, etcétera. Y yo creo que eso es un proceso muy común en mí para los cuentos. Y luego hay otro tipo de cuentos que también yo creo que incluso se podrían identificar en el libro, que tienen como que van apareciendo de una forma mucho más sosegada, que estás igual incluso trabajando en otra cosa y aparece un fragmento y sabes que tiene que ver con esa parte, con esa historia y la retomas y la vas incorporando. Pero de esta manera como muy intuitiva y van apareciendo las cosas. Y me gusta también siempre identificar cuáles son las cuestiones que aparecen en las historias para trabajar y profundizar en ellas. Es decir, no me gusta quedarme en la superficie, ¿no? Sino intentar ir lo más lejos que yo pueda, colocarme de alguna manera en un cierto, no sé, abismo, ¿no? O saltar un poco sin red y ver hacia dónde me lleva y cómo puedo sostener eso lo más lejos posible y de la forma más intensa posible. Yo creo que a todos, de chiquitos, hay un libro que nos impactó y nos hizo enamorarnos de la literatura. En mi caso, creo que fue Rayuela o No habrá más penas ni olvido de Soriano. Amo a Waldo Soriano. En tu caso, ¿qué libro te impactó y por qué? ¿Cuál fue el primero que te impactó y por qué? Bueno, siendo muy pequeña, pues Caperucita Roja, la verdad, porque tenía, no sé, 3 años, 4, que era cuando empecé a leer. Entonces esto no es así como muy heroico, ¿no? Pero bueno, ¿no? Descubrir que había una otra que no era yo y que era un personaje. A mí eso me pareció una cosa impresionante, ¿no? Y luego, por supuesto, bueno, pues todos los cuentos tradicionales, pues toda digamos, la tradición de los hermanos Grimm. Y luego descubrí a Tolkien y la verdad que me gustó muchísimo porque ahí había todo un mundo que se desplegaba y me venían a apagar la luz y yo seguía leyendo a las 4 de la mañana y a las 5 y no podía parar, ¿no? Y luego realmente para mí hombre, hubo muchas más lecturas, pero hubo un momento en que descubrí el realismo mágico a través primero de Isabel Allende, pues no sé, ya en la adolescencia, con 14 años, que empiezan a llegar esas lecturas, y bueno, entender que había otra manera de formular la realidad y de dialogar con ella, con la que yo me sentía muy conectada y me parecía muy natural para mí. Y por supuesto, pues ahí también el salto inevitable a Cortázar, a Borges, Kafka, no sé, también me impresionó muchísimo descubrir a Flaubert con Madame Bovary, bueno, pues algunos clásicos, Tolstoy, y bueno, pues no sé, al final yo creo que todos tenemos más o menos como un recorrido similar, ¿no? Y luego pues hay autoras con las que te sientes muy identificada, como para mí es Clarice Lispector, que bueno, que sientes como que te habla o como que es capaz de verbalizar y formalizar aquello que tú intuías que estaba ahí y eras incapaz de llegar a entender o comprender, ¿no? Esa sensación de que conectas de manera íntima con una autora y su visión del mundo. Ahí no nombraste a Cortázar, y ya metiéndonos en el libro,
tenés el libro Gemelos, Ujú. que creo que es una referencia importante a Cartas de Mamá, ¿no? ¿O me Sí, equivoco? sí, totalmente, totalmente. Y me encanta que lo encuentres porque para mí sí fue un ejercicio deliberado de trabajo formal sobre el texto. Tenía muy presente ese cuento porque me impresionó muchísimo cuando lo leí, se me quedó como grabado, con una huella muy honda, ¿no? Y claro, cuando apareció este cuento, el de Gemelos, que realmente el comienzo del cuento es el comienzo de lo que empecé a escribir porque me sacudió, me llegó ese párrafo tal cual y yo no sabía lo que iba a contar, pero empecé a tirar del hilo y salió todo esto. Y una idea de que ya estaba con el cuento hacia la mitad, yo quería hacer ese juego, ¿no? Entonces, por una parte, una referencia muy importante para mí es Cartas a Mamá, y también algo que me impresionó mucho y que me conmovió en un documental que vi que hablaban sobre la vida de Vincent Van Gogh y contaban cómo él de niño, bueno, antes de que él naciera, tenía un hermano que falleció siendo muy pequeño y que también se llamaba Vincent Van Gogh. Y entonces sus padres le solían llevar a Vincent Van Gogh, el vivo, el pintor, le solía llevar al cementerio a visitar la lápida de su hermano fallecido, a quien nunca conoció, y podía leer en la tumba su propio nombre escrito. Entonces me parecía aterrador, ¿no? Porque es ese fantasma con el que convives, que eres tú, pero no eres tú. Y entonces hay como esas dos pulsiones, ¿no? Una primera escritura que nace de la escena de la bañera en Gemelos y luego lo que me impresionó este episodio acerca de la vida de Van Gogh. Y luego ya, claro, uno empieza también a buscar cierta arquitectura en el cuento y desde luego que Cortázar pues es como una referencia para mí importantísima. Bien, ahí estaba Ariana, querías preguntar. ¿Había levantado la mano? No. Sí, por Bueno, favor, cuando a alguien le apetezca que sí, habrá fuego. sí. No, bueno, parece que no. Seguimos. ¿Cuándo comenzaste a pensar que este cúmulo de cuentos podían ser un libro? ¿O fue que pensaste al revés? ¿Pensaste la temática y empezaste a escribir los cuentos a partir de la temática? Pues fue al revés, realmente estaba escribiendo y iba escribiendo cuentos, iba pensando realmente en escribir otro libro. Y tenía otra idea de otro libro. Pero mientras tanto iba escribiendo todos estos cuentos y llegó un día que me puse a releer lo que tenía y me di cuenta de que iban saliendo como muchas madres, de que iban apareciendo también relaciones internas para mí entre los cuentos, ¿no? De vasos comunicantes, sobre todo en los primeros 3 cuentos, que eso sí fue muy deliberado al principio en relación al instinto, digamos eso, a instintos desplazados que están donde no deben de estar, como es el caso de Gamunia, ¿no? Que ella es una leona que en lugar de cazar y devorar a un ciervo, pues lo empieza a maternar, lo empieza a cuidar, pero se produce una tensión ahí irresoluble, ¿no? Y en el caso del siguiente cuento, que es el de, a ver si digo bien el título, porque como le cambié el título El varias instinto, veces, ¿no? Creo que es el instinto. es el instinto, que es el segundo. La verdad es que el primer título que yo le había puesto cuando guardas el cuento era Mi niña sangrienta y, y es como era demasiado explícito y lo cambié por el instinto porque además dialoga mucho. Tenía mis dudas porque no sabía si quería exponer el tema, pero bueno, me parecía que era interesante así y entonces esa niña tiene ese instinto que no le corresponde, ¿no? Es una naturaleza feroz que está fuera de lugar y que la atraviesa y entonces pues esos juegos los tenía muy presentes. Lo que me pasó es que de repente me di cuenta de que había como una unidad temática, un hilo conductor entre todos los cuentos y me di cuenta de que había un cuento. Y cuando llegué a la ofrenda, que lo escribí, no me acuerdo en qué orden, pero bueno, porque iba escribiendo, los iba dejando y retomándolos, en la ofrenda aparece una frase que dice así somos las madres secretas. Y yo todavía tenía esa idea de las madres secretas que me rondaba hace tiempo y para mí este cuento era el más críptico, el más difícil de escribir, el más difícil de comprender para mí misma. Y, y entonces dije, bueno, una vez que he llegado aquí, las madres secretas, esto es el libro, ¿no? Y me costó mucho decidirme a trabajarlo como libro porque me parecía que tantas madres juntas iban a ser disuasorias y que no iba a interesar a nadie, porque el tema de la maternidad o de la familia o de la mujer bueno, que pone en el centro lo que significa ser
madre o no serlo, pues iba bueno, pues que no iba a ser un libro aceptado, ¿no? Pero luego ya, pues bueno, me lancé y dije, bueno, pues este es el tema, este es el universo que quiero trabajar y quiero ya intentar buscar todas esas complejidades y todas esas tensiones y ya fui haciendo pues una exploración mucho más deliberada, más consciente. En referencia a esto que decís, es lo que te contaba antes de comenzar. Hoy justo recibo un mail que lo debatimos en el chat del club, de un suscriptor muy enojado porque lo había afectado mucho la lectura de tu libro. Como que lo había movilizado, que las madres no podían leer esto, y unas cuestiones más. Pero al contrario, para mí está buenísimo que el arte incomode, que te saque de tu lugar. ¿Recibiste muchas críticas de este tipo? ¿Qué pensás de eso? Bueno, el libro tuvo muy buena recepción porque aquí hay dos concursos que son muy prestigiosos. Uno de ellos es el premio Setenil, que es un premio dotado con 20.000 euros al mejor libro de cuentos publicado en España y quedó finalista de Setenil, que es un concurso a nivel estatal. Y luego hay otro concurso que se llama, bueno, que es el Tigre Juan, que es un concurso internacional en el que se presenta tanto novela como cuento y también quedó finalista. Entonces ahí ya como que me vino un poco arriba, es decir, que dije, bueno, parece que el tema no está tan mal, ¿no? Y porque además el libro se publicó en el 2017, en diciembre del 2017, casi, bueno, coincidió también con un evento político en el momento en el que quiso independizarse Cataluña. Entonces, bueno, mi editorial es catalana, es bueno, es española, pero es de Cataluña mi editorial. Yo pensé, verás tú, ahora se independizan y va a ser que publico en otro país, es como si fuera un libro extranjero, no va a llegar. Pero bueno, eso quedó en el pasado, digamos, de nuestra historia política. El libro salió bien, salió a finales del 2017 en diciembre y pudo entrar a la convocatoria del Setenil y del Tigre Juan. Entonces, en el momento que se presentó el libro a estos premios todavía no había sido apenas leído. Por eso para mí fue como tan importante que quedara finalista, pues porque me dio como un espaldarazo para pensar que era un libro que podía defenderlo, ¿no? Y luego no ha tenido como una repercusión enorme, pero sí ha ido poco a poco ganando lectores y también, bueno, pues transmitiéndome pues el valor que tiene literariamente por plantear la maternidad desde un ángulo pues un tanto diferente, ¿no? Un poco oblicuo, crítico, que intenta también desactivar los tópicos, proponer nuevas ideas, formular preguntas que quizá no sabemos responder y asomarnos a un fenómeno que es tan absolutamente universal. O sea, la maternidad es un fenómeno universal. Nadie viene de un lugar que no sea una madre, todos tenemos madres, nos llevaremos mejor o peor, y cualquier mujer también se plantea alguna vez en su vida si desea ser madre o no serlo, y eso es un fenómeno que también que te atraviesa, y los hombres también, yo creo que tienen también sus preguntas y sus propias relaciones con las mujeres y con las madres, ¿no? O sea, me parece que es tan universal como puede ser la guerra, el duelo, el amor, la familia, las relaciones de pareja, todas esas relaciones en las que nos vemos inmersos. Y bueno, pues la verdad que estoy muy contenta y luego me hacía mucha gracia, que es lo que te decía antes, justo antes de iniciar la sesión, que quien me conoce directamente me decía, pues que me estás asustando, pareces buena persona y luego mira lo que escribes, ¿no? Y mi propia madre me decía, pero hija, ¿pero qué has escrito, por favor? Me miraba así como asustada, pero ¿cómo se te ocurren estas cosas? Pero literalmente me decía, ¿cómo se te ocurren estas cosas? Y le decía, bueno, mamá, pues chica, esto te pones a escribir y uno salta y va más allá, ¿no? La ficción te permite volar y llevar al límite situaciones bueno, que representan la realidad y que permiten, de alguna manera, fracturar aquello que se da por sentado y jugar y retorcer y, bueno, pues hacer que tengamos una mirada más crítica y que podamos también salir de los tópicos y de las ideas comunes. Ahí decías algo importante que para mí da el libro. Uno cuando tiene las preguntas, seguramente ya tiene la mitad del problema resuelto o más. Y saber hacerlas es fundamental. Y creo que este libro sobre la maternidad llena de preguntas.
Y ahí, como te preguntó tu madre, ¿de dónde sacas esas ideas? ¿Cómo fuiste juntando esas ideas? Bueno, pues mira, muchas de ellas tienen que ver con mis propios conflictos como mujer, otras muchas tienen que ver de lo que a mí mi madre me ha contado acerca de su propia maternidad, de lo que he escuchado también a otras mujeres. Y, y bueno, pues no sé, al final empiezas a escribir y van saliendo, ¿no? De alguna manera vas tirando del hilo y luego pues van apareciendo todas estas cuestiones que a mí me ha encantado que muchas amigas y lectoras me hayan comentado qué bien que has escrito esto porque me siento plenamente identificada, nunca he podido verbalizar mi angustia ni mi miedo y es que de esto no se habla. Una amiga me decía, ¿te das cuenta? Es que te quedas embarazada y de repente no tienes ni idea de nada. ¿Cómo es posible que nuestras madres y nuestras abuelas no nos hayan contado nada de qué va esto, ¿no? Hay como todo un secreto en torno a, y se idealiza la maternidad, quizá para que no te vendan o que no conozcas la cara B, que también la tiene, ¿no? Pues como cualquier relación, como el amor, como cualquier cosa, incluso un viaje es maravilloso y momentos en los que puede ser incómodo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, tampoco puedo elaborar así como una respuesta más compleja, pero a mí sí me preocupa mucho la manera en que construimos las representaciones sociales y nuestro imaginario íntimo, ¿no? Y aquello que se puede decir, lo que no se puede decir. Y parece que lo maternal o la maternidad estaba en esa especie de burbuja intocable donde no se podía plantear ni cuestionar nada. Porque, bueno, ahí tenemos a la Virgen María, ¿no? Para empezar, una madre que es virgen y que es digamos, que es la que es capaz de tener al Hijo de Dios, pues yo creo que es una representación tan central en nuestro imaginario, tan poderosa y tan intocable, que todo lo que venga pues ya es dificilísimo, dificilísimo de asumir. Ahí contabas que te surge la idea y mayormente escribís de un tirón los cuentos. No sé si de un tirón, pero que va saliendo. Entonces me imagino que después, ahora te cedo la palabra, Vicky. Supongo que el proceso de corrección después debe ser muy largo. ¿Cómo haces el proceso de corrección del cuento? ¿Cuándo decidís hasta acá llegué, corto? Bueno, yo puedo estar con una coma un año, o sea, como la coma la quito. Para mí es súper importante el ritmo de la prosa, las pausas, los silencios. Entonces, a veces me doy cuenta de que ya está cuando he cambiado algo y he vuelto a dejarlo como estaba, pues, tiempo atrás, ¿no? Y la verdad que tampoco cuando tengo un cuento como muy acabado, corrijo poco. Corrijo mucho eso, la respiración del texto, la prosa, el ritmo, eso sí, la ortografía, ahí me puedo enroscar mucho y pongo punto y coma, pongo un coma, quiero una pausa más larga, cambio el párrafo, ese tipo de cosas sí. Y sobre todo lo que me cuesta o lo que me gusta es encontrar el desarrollo, ¿no? Puedes tener un cuento que consideras que está terminado, pero luego todavía quizá te falta repensar la estructura. Eso sí, y hay cuentos en los que la estructura, por ejemplo, nunca expliques tu vida a nadie o no expliques tu vida a nadie, mejor dicho. Este me costó mucho dar con la estructura y entonces llegó un momento que no sabía cómo organizarlo, estaba muy atascada. Entonces me llegué incluso a imprimir el cuento con diferentes formatos, ¿no? Pues en horizontal, con letra más larga, letra más pequeña, más larga, no, perdón, más grande, como para obligarme a releer con cierta incomodidad, de no identificar claramente los párrafos y hacerme líneas del tiempo, también de desarrollo del personaje, dónde está el clímax dentro de la narración, dónde está el desenlace, ese tipo de cosas las pienso mucho. Perdón, justo me tocó un tema que a mí me gusta mucho. Ya te dejo. Entonces, ¿qué tan importante, por lo que veo para vos es muy importante, pero entonces, ¿qué tan importante es la estructura dentro de una narración? Bueno, es fundamental, ¿no? Porque al final la estructura es el cuento. La estructura es el cuento y también
el propio desarrollo de la historia, ¿no? Dónde acaba, dónde empieza, porque claro, tenemos ahí un cuento que realmente es un momento, no estamos toda la vida de los personajes, no tiene el aliento narrativo de una novela, ni el desarrollo psicológico de los personajes que podemos encontrar en una novela. Entonces, claro, ir también construyendo los personajes de tal manera que para lo que vamos a contar, esa temporalidad narrativa que vamos a seleccionar para el cuento sea lo suficientemente poderosa, representativa y significativa para lo que queremos contar y que tenga ritmo, o si decidimos, por ejemplo, también omitir el comienzo, ¿no? Y hacer un comienzo y media res donde entramos directamente al conflicto. Si vamos a citar socialmente en el tiempo, es que para mí es súper importante, me parece, para que los cuentos sean eficaces y que también, que no todos los cuentos sean iguales, ¿no? Que no tengamos como una especie de patrón en el que nos sentimos cómodos y todas las estructuras sean, bueno, pues una especie de partitura común en la que vamos colocando diferentes notas. Eso para mí sí también es algo muy, muy importante. Bien. Vicky. Acá estoy. Hola, Mónica, ¿cómo Hola, estás? Vicky, encantada. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Tincho, me robaste la pregunta, te iba a preguntar cuándo era el último borrador. A mí me obsesiona el tema de los borradores, me parece tan personal, es como que al final pareciera como que no hay una estrategia única, así que un poco ya la contestaste. Y te pregunto esto, ¿tenés algún lector cero? O sea, ¿vos das a leer los borradores o hasta que no tenés más o menos la versión final o publicado no lo das a leer? Pues mira, yo algunos de los cuentos que están aquí, como el del instinto, el instinto lo escribí en el 2008 y lo escribí justo antes de irme a Buenos Aires porque yo estuve allí en una estancia de investigación y estuve, creo que no sé si fueron 5 meses y medio, 6 aproximadamente, ¿no? Y yo me fui con ese cuento que recuerdo que 2 días antes de viajar estaba escribiéndolo y escribiéndolo y no conseguía llegar al final, ¿no? El párrafo final donde esta madre potencialmente, no sabemos todavía en qué momento, pero decide que no puede más, ¿no? Y que tiene que, en fin, bueno, no voy a desvelar el argumento, pero bueno, no encontraba ese final. Y me llevé el cuento a Buenos Aires y lo leí a mi queridísima amiga, que creo que está por aquí, que es Adriana Romano, que ella es maestra de talleres y escritora, bueno, magnífica. Y también estuve con Vicente Batista y leí ahí el cuento. Entonces, bueno, pues al final ponerlo en común es súper importante, ¿no? También es interesante, creo, llegar lo más lejos que tú puedas, ¿no? En el proceso de escritura, es decir, intentar por ti misma trabajarlo a tope, llevar el trabajo al mayor desarrollo posible para que cuando recibas comentarios o sugerencias de mejora sean lo más fértiles posible, ¿no? Para que no tengas un borrador donde te digan cosas que tú ya misma identificas que no funcionan. Y luego, pues cuando yo estuve escribiendo este libro, durante el proceso de escritura, solía acudir a un taller que lo coordinaba Ramiro Pinilla. Ramiro Pinilla es un escritor vasco que ya ha fallecido, que fue premio Nadal y bueno, ha sido premio Euskadi varias veces. Y él tenía un taller los lunes, todos los lunes, donde nos juntábamos de manera libre. Es decir, no era un taller dirigido, simplemente cada uno llevaba aquello en lo que estaba trabajando y había varios escritores y comentábamos, ¿no? Entonces, al final, bueno, es tener una cita para leer algo en lo que estás trabajando y ponerlo en común. Yo creo que el mero hecho de ponerte en disposición de poner a examen o de compartir el texto, tú misma cuando lo lees tienes ya una alerta diferente y una mirada distinta sobre el texto, que ves elementos, fallos, errores que no habías visto en soledad. Y sí me parece muy importante. Y de hecho la labor de los talleres en ese sentido creo que acompaña mucho en el proceso. No tanto porque alguien te vaya a resolver tus problemas, pero sí te permite tener una mirada distinta y recibir también bueno, pues comentarios, sugerencias, lo que no se entiende. Me acuerdo una vez en ese taller cuando estaba trabajando en Cadena de AVE que me dijo una compañera que se llama Estíbaliz y me dijo, como vuelva a oír una palabra más de plumas, de pájaros, de verdad, de aves, o sea, me voy a morir. Y le dije, Esti, por favor, porque yo estaba ahí probando, quería que fuera muy simbólico, que fuera muy poético.
y era como pongo pluma, quito pluma, efectos, yo qué sé, sensaciones, y no encontraba el modo, ¿no? Y entonces ahí también yo veía que estaba sobrecargado y que no contaba nada con tanta pluma, nunca mejor dicho. Y al final pues encontré la manera de limpiarlo y que bueno, pues que funcionara mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me parece muy importante. Y yo tuve esa suerte. Durante el proceso de escritura iba a este taller, donde tenía pues muy buenos lectores y además de amigos con los que tomar unas cañas, que es fundamental para la creación literaria. Y bueno, y el privilegio de haber conocido a Ramiro Pinilla, que era enorme y bueno, era un escritor magnífico y súper generoso, porque estaba allí todos los lunes al pie del cañón desde hacía más de, no sé, 40 años, ¿no? Mucho antes de que yo lo conociera, ya tenía este espacio, porque él decía que los escritores necesitan ser escuchados y compartir, y yo coincido. Y a mi amiga Adriana, que no sé si está por aquí también, también le leía cuando estuve en Buenos Aires y también incluso pues nos conectábamos online por Skype. Tengo una cosa, a ver qué te parece. A mí me parece muy interesante la escritura es muy solitaria y poder compartir procesos con buenos lectores, eso sí que es clave, ¿no? Que a quien leas, que sepas que te va a ayudar. Pues porque tenga criterio, porque tenga una sensibilidad compartida, porque no todos somos, digamos, los lectores adecuados. Bien. Gracias, Mónica, súper Nada, interesante. a ti, no sé si me enrollo mucho, perdonad que me No, cortáis. Caro, Mónica, yo vi que vos tenés como formación de grado ser socióloga, ¿es correcto? Ujú. Bueno, pregunta es, ¿cuánto de la sociología hay en tus relatos? O sea, ¿cuánto vos identificás que hay de la socióloga, ¿no? De la persona que, digamos, que estudia la sociedad en tu relato, ¿no? ¿Cuánto identificás? Y si vos pensás realmente que sin identificarlo eso fluye, porque bueno, es parte de vos. Pues yo creo que más lo segundo, sinceramente. Me imagino que mi formación pues, me ha ido colocando una relación con el mundo, pero mi amor por la literatura está antes que mi formación como socióloga. Y quizá para mí la clave, claro, yo siempre he estado en el área o digamos dentro de la disciplina de la sociología vinculada a la sociología del conocimiento, de la cultura, de la literatura, sociología de la literatura, de qué manera también se construyen los imaginarios. Entonces, para mí la imaginación, lo ficcional, es sumamente importante, ¿no? Y desde ahí también es donde yo me coloco, donde me interesa mucho el análisis del discurso, también de qué manera aparecen determinadas imágenes, determinados símbolos, buscar los significados, aprender a profundizar. Y quizá cuando empecé a estudiar lo que más me resultó más interesante es esta idea de que la realidad es una construcción y que aquello que damos por dado, como la cultura, determinadas estructuras sociales, la familia como institución, todo es un constructo, ¿no? Y a mí me interesa mucho desactivar ese tipo de certezas, ¿no? Que son buenas para vivir, pero quizá si nos quedamos instalados en una certeza absoluta, quizá no podamos salir de ahí y no tengamos posibilidad de otro diálogo mucho más libre y mucho más crítico y buscar cierta complejidad, ¿no? de las capas de la realidad, que son muchas. Entonces, bueno, me imagino que está ahí en mí también, pero cuando me pongo a escribir, como decía antes, no, quizás esto lo elaboro después o lo elaboro cuando alguien me pregunta como tú, ¿no? Que me hace reflexionar, porque a mí lo que me pasaba es que yo cuando estaba en el colegio yo amaba la literatura, pero odiaba la clase de lengua. Entonces, claro, luego dices, ¿qué estudio? Pues periodismo, no, porque periodismo no me quiero dedicar al periodismo, pues filología, es que filología, latín, lengua, yo no quiero estar un montón de tiempo estudiando eso, no me gusta ese tipo de aproximación a lo literario, quiero crear. Y bueno, empecé a estudiar sociología porque me fascinó esta idea también de creación, ¿no? De aprender a leer la realidad donde todo es una creación y conocerla desde ahí. Pero bueno, empecé a dar talleres muy jovencita, cuando estaba en la carrera, en primer curso, me uní a un grupo de escritores que tenían una revista literaria
Y entonces, bueno, pues empecé a formar parte de ese grupo, dábamos talleres y hasta hoy. Y te vas formando y bueno, pues sí. Bárbaro. ¿Con qué Mónica te quedas? ¿Con la profe o con la escritora? Igual con ninguna, te digo. No sé, no, es una broma. No sé, me imagino que En realidad, una sin la otra no serían, pero sí, no sé, pero bueno, realmente son procesos distintos, ¿no? Me encanta cuando doy clases en los talleres, me siento súper estimulada porque realmente, egoístamente me encanta dar talleres porque a mí me nutre, o sea, el encuentro con otros, el estar pensando constantemente en ejercicios de escritura, en temas, buscando lecturas también, que además tienen que ver con mis propios intereses, ¿no? Si yo estoy muy interesada en una técnica, en una herramienta, en un autor, lo voy a llevar a mis clases, ¿no? Y para mí es una forma de seguir estudiando y de seguir investigando y compartirlo con otros. Entonces es como una invitación como para compartir todo ese proceso. Y me lo pasó genial y creo que no podría dejar de impartir talleres de escritura porque me aburriría muchísimo, ¿no? Y creo que el encuentro con otros incluso me estimula a mí para mi propia escritura y para pensar cosas. A veces es muy absorbente porque, claro, te quita mucho tiempo, le dedicas mucho tiempo, incluso interno, ¿no? De pensar en los textos de otros. A veces estás en clase, comentas algo, luego te vas a casa, sigues pensándolo, a la mañana te duchas y te viene otra vez de nuevo esa historia, sigues pensando en ella y dices, ay, cuando le voy a comentar. En esa escena que no funciona esto, le voy a sugerir también ese final que quizá que cabe un poco antes, que hay ahí un anticlímax o que hay un... O sea, al final haces de los textos de otros, los haces tuyos y bueno, pues es un proceso de aprendizaje compartido muy, muy potente. Vicky. Ay, perdón, yo de nuevo. Mónica, hace un rato decías que eras como muy exigente, ¿no? Te entendí, que decías que mirabas cada coma, que eras como muy puntillosa. Y mi pregunta es, no sé si es polémica la pregunta, pero de los cuentos del libro, ¿no? De las Madres Secretas, ¿cuál es ese cuento? Bueno, hace un rato dijiste que no expliques tu vida a nadie, es el que más quizás te costó encontrarle la estructura, pero ¿cuál de los cuentos que están acá es el que menos te gustó cómo quedó? Como que ya lo mandaste, está publicado, está perfecto, pero ¿cuál decís? Prefiero no volver a leerlo porque sé que le voy a encontrar alguna cosita que me hace ruido. La culpa es del editor. Siempre. Pues... Iba a decir, la culpa tiene Rosalía. Claro. Sí, pues la verdad que ninguno. Si no, no lo hubiera publicado, sinceramente. Hay algunos que, o sea, llegó un momento que tuve que aceptar la imperfección y no tanto la imperfección del cuento, que lo son, ¿no? Que tienen sus errores, tienen sus defectos, sino mi propia imperfección y mi propia limitación, más que imperfección, porque creo que perfectos no somos nadie, ¿no? Mis propios límites. Entonces, cuando llegué el momento en que me di cuenta de que estaba sobrecorrigiendo, que estaba empezando a relacionarme con los escritos de tal manera que en esa corrección estaba traicionando a la persona que escribió el cuento, pues igual 3 años atrás, pues acepté que el cuento estaba ahí, que ya estaba cristalizado y que no podía seguir interviniendo sobre él porque iba a romperlo, ¿no? Que no podía... Llega un momento en que no puedes continuar y tienes que aceptar que eso, bueno, eso llegó en ese momento hasta ahí y sigue escribiendo, ya sigue con otra cosa, ¿no? Porque si no es como derribar una casa que ya está construida. Hay un momento que eso fragua y ya no se puede, porque ya eres otra, tu mirada ya ha cambiado, tú ya quieres quizá añadir o quitar cosas que ya van en contra del cuento. Entonces yo creo que hay que buscar también saber respetar al cuento como algo que es ajeno a una y que ya está ahí y que... Yo creo que, por ejemplo, quien es artista plástico esto lo tiene muy, muy claro, ¿no? Porque hay un momento en que tú puedes añadir más aceite o empastar o lo que sea que hagan los pintores de óleo, que sé que es un proceso, pero llega un momento que si eso se seca definitivamente, intentas raspar, volver bueno, en fin, eso ya no funciona, ¿no? Ya es mejor dejarlo. Y como tengo cuentos que había escrito que no están publicados, porque no quería que me pasara eso, ¿no? De no querer leer o sea, no me he vuelto a leer, por supuesto, porque tampoco soy
En fin, sería un ejercicio bastante complejo, ¿no? Leerse una misma una vez publicada, pues en fin, es como bastante pesado. Pero bueno, para mí estaban como en el equilibrio justo para que cada cuento fuera una pieza como cuando haces un disco, ¿no? De música, que cada canción sea parte del disco y que tenga un peso específico y que diga algo que te interesa que esté. Y era mi manera de relacionarme con el libro. En tu caso, este libro había pasado por muchos certámenes y había llegado casi a finales antes de ser publicado. No, después. Ah, No, después. es después. Ah, ok. Porque son concursos de libros publicados. Ah, ok. Porque te iba a preguntar esto. Juan Casamayor dice que el autor no le llega con un libro de cuentos, sino que le llega con cuentos. Y que el editor arma un libro de cuentos. Sí, eso lo he escuchado muchas veces a Juan. Y a mí me pasaba al revés, que yo pensaba que la unidad temática del libro iba a ser un problema a la hora de mover el libro por editoriales, ¿no? Porque a veces uno tiene una idea de lo que cree que esperan los editores, ¿no? Y en el caso de Juan Casamayor de Páginas de Espuma, él me decía que lo que valora precisamente es la unidad temática, el discurso interno dentro del desarrollo de los cuentos, cómo se van alimentando, cómo van dialogando entre sí, y que haya esa, digamos, interconexión entre todos ellos, sí. Yo pensaba que era un problema y luego me enteré de que era bueno. Es una solución. Entonces, Sí. ¿cómo fue el trabajo? ¿Cuánto incidió en los cuentos el editor? Base es la editorial primera, Sí, ¿no? sí. Pues mira, el primer cuento, que era con el que yo tenía más dudas al principio, el de Gamunia, que lo incluí cuando envié el texto y les gustó mucho. Pero él me sugirió, la verdad que fue muy poco ingerente, ¿no? Eran únicamente una cuestión de estilo. Y él me decía que Gamunia le parecía que era muy arriesgado poner como título del primer cuento pues una palabra que nadie conocía, ¿no? Que era un significado que no se podía llegar a comprender. Y entonces él me hizo una sugerencia de cambiar el título y yo le dije que no. Y hasta ahí. Hasta ahí. Ahí fue todo nuestro conflicto. Me dijo, vale, bien. Yo dije, bueno, lo voy a pensar, voy a considerar lo que tú me planteas, pero no puedo cambiarle el nombre a La Leona. Y lo que sí me pasó durante el proceso de revisión y de estar ya casi en el editing, pues que escribí los dos cuentos finales. Yo le dije, es que yo tengo algo que a mí se me ha quedado aquí que veo yo que no he terminado de contar lo que quería contar. Porque yo había entregado en la primera vez cuando entregué el libro, para eso me lo publicaban hasta La limpiadora. Y durante el proceso de revisión escribí Mujeres, hombres, enredaderas y Las gestantes. Y cuando estaban a punto de entrar a imprenta le dije, tengo 2 cuentos más, por favor, ¿me podéis? ¿Qué os parece? Que es que me ha dado aquí un arrebato y los he escrito y yo sé que esta pieza me faltaba porque tiene mucho que ver con la naturaleza, ¿no? Y que también es una forma de entrar y salir del libro, ¿no? Entramos con La Leona, con Gamunia, con ese ciervo y con esa pulsión equivocada, ese deseo desplazado hacia un objeto que es ese ciervo que nunca puede acabar bien, ¿no? Y que les hace sufrir a ambos, y ese final de Las gestantes que está un poco en una clave distópica y también tienen una presencia muy fuerte de la naturaleza y me parecía, ahí sí sentí que tenía el libro completo y me dijeron que perfecto y que les encantaba y fue todo muy bien, muy fácil, muy, muy plácido y un proceso muy bello, sí. Qué lindo. Ivana. Hola Mónica, ¿qué tal? Un placer Hola, escucharte. Ivana. Hay 2 cuentos que están dedicados, uno a Clarice Lispector y el otro a Silvino Campo. Te quería preguntar qué significan ellas para vos como autoras y por qué elegiste esos cuentos específicamente para dedicárselos. Me encantan las preguntas, gracias. Bueno, el de Clarice Lispector está en Cadena de Ave y a mí hay un cuento de Clarice Lispector que me gusta muchísimo, que es el del huevo y la gallina, que me resulta hipnótico, me fascina y que encarna todo el misterio de la mirada también de Clarice Lispector y de esa especie de
¿cómo decirlo?, de enigma, ¿no?, que es el huevo, ¿no? Y que de alguna manera también está hablando de la maternidad, de la creación, porque en el libro también hay personajes que son creadoras, son escritoras. Bueno, una de ellas es escritora en La caja de Pandora y hay otra que bueno, también en El baño también es escritora y hay una pianista, ¿no? Perdón, en La caja de Pandora es la pianista y y la otra se me ha olvidado, perdonad, me he quedado en blanco. La caja de Pandora es la pianista y eso, en El baño es la que es escritora. Es que creo que tenía otra escritora por ahí, pero igual. Bueno, el caso es que me interesaba mucho esa idea. Entonces, en el cuento del inspector, cuando ella está a punto de hacer un huevo, ¿no?, de cocinarlo, se queda fijamente mirando el huevo y hay un misterio y tiene que ver con la vida de la ama de casa, con una cuestión casi metafísica, ¿no? Realmente es un cuento que es un enigma. Y para mí Cadena de Ave también fue un cuento muy enigmático en el que tardé también en dar con lo que quería contar. Y bueno, y además me gusta mucho Clarice Lispector por esa mirada absolutamente donde es capaz de llenar de sentido los vacíos, ¿no? Donde los silencios también tienen un peso y tienen un significado. Y bueno, y si no habéis leído ese cuento, pues también os lo recomiendo, ¿no? Que es como muy místico, muy metafísico y que alude a muchas cuestiones sobre la maternidad, sobre la escritura, la creación y aquello que no se puede llegar a nombrar, ¿no? Y que de alguna manera cada uno cuando lo lee tiene que hacer el esfuerzo de identificar qué considera que es aquello, ¿no?, que es el huevo. Y respecto a Silvina, pues me encanta su ferocidad, su irreverencia, la maldad de sus niños. Y hay un cuento que me fascina, que es Hombres, ¿cómo era? Hombres, mujeres enredaderas, no. Hombres enredaderas, creo que es. Que bueno, pues que me sirvió un poco como disparadero, ¿no? Es un cuento que leí cuando estuve en Buenos Aires, me quedé como muy impresionada y cuando empecé a escribir salió. Entonces dije, bueno, pues esto es mi pequeño homenaje a Silvina y ahí también en ese cuento llega un paracaidista de un accidente, se cae en la selva y la selva lo va envolviendo, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho que ver con eso. Empecé a releer el cuento cuando estaba ya en el proceso de escritura y me di cuenta de que prefería quedarme con lo que yo recordaba de ese cuento, ¿no?, más que con el texto original que me llevaba a otro lugar, ¿no? A veces uno tiene una impresión, una impronta inicial de algo que ha leído y se queda ahí y yo creo que eso es bueno para trabajar. Y bueno, pues me gusta mucho Silvina Ocampo también. Hablas mucho del libro y que haya una unidad entre todo lo que vos relatas, ¿sí? ¿Por qué elegiste escribir cuentos y no quizás una novela o algún otro género? ¿Qué te da el cuento? Pues me da mucha libertad, porque me siento muy libre en los cuentos y porque es lo que me sale, sinceramente, me salen cuentos. Tengo una novela empezada hace tiempo, pero bueno, la dejé ahí y siempre que me digo voy a recuperar, me voy a poner con la novela y escribo otro cuento, ¿no? Entonces quizá pues se trata de que quizá pues soy escritora de cuentos y es una forma en la que yo pienso, de manera, me gusta eso, la intensidad. Me gusta trabajar en un recorrido corto donde pueda aquilatar muy bien la historia y el relato y me parece un género con una potencia increíble y con una versatilidad también maravillosa, ¿no?, y donde me siento muy cómoda. Y yo no sé, creo que es un poco como el que es corredor de fondo o es pues no sé, un velocista, ¿no? Tiene un músculo distinto la escritura. Y yo ahí, de momento en este recorrido es en el que me siento más cómoda, más libre, me permite entrar, salir, pensar en otro cuento y buscar relaciones entre diferentes historias y me siento eso, como muy libre y formalmente me interesa mucho trabajar la estructura. Sí, yo creo que es mucho más difícil escribir cuentos que hacer una novela. Sí, no sé. Que tiene una perfección distinta el cuento. Como que... No he escrito ninguna. ¿Cómo? Vos porque no he escrito ninguno. Claro, por eso. Lo digo de acá cómodo. No, pero me parece que el cuento tiene que ser perfecto. No te podés equivocar. En cambio, capaz que en una novela, si te equivocaste, lo podés arreglar, o no sé, o lo vas
lo vas dibujando y vas dándole recovecos a la historia. Sí, me imagino que, bueno, también un cuento, digamos, que opera a través de la eliminación, ¿no? O sea, al final hay que quitar lo que no funciona y sobre todo darle un recorrido que sea el justo y necesario para esa historia. Y en mi caso también, sin entrar ya como a consideraciones teóricas ni técnicas, creo que tiene que ver con la paciencia y con mi carácter. Entonces, es que creo que no tengo paciencia para estar con una novela, pues porque la intensidad que se logra en un cuento no la puedes lograr en una novela, por una cuestión de extensión. Ese golpe, esa intensidad, ese fogonazo, quizá que también es como yo vivo lo que escribo, cuando me llega, no lo puedes sostener a lo largo de, no sé, 150 páginas, 200. Igual dentro de un tiempo, pues escribo una novela, no lo sé. Cuando estuve en Buenos Aires, que empecé a escribir esto que parecía una novela, pues me di cuenta cuando llevaba, no sé, 8 páginas, porque era una voz, un ritmo, una prosa, un tipo de historia, como que intuyes un cuerpo que aún no conoces, pero que es otro aliento, ¿no? Y bueno, pues no sé, lo dejé ahí, pero identificas, ¿no? Que esto no es un cuento, es otra cosa. Y en cambio los cuentos, pues me siento muy cómoda, es digamos, un recorrido en el que me manejo muy bien, en el sentido no tanto del resultado, sino del proceso, ¿no? De que me siento con unas herramientas que me resultan pues precisas, adecuadas, que es como ponerte un traje que te sienta bien, mientras que quizá te pones otro y dices, aquí no estoy cómoda. Antes es algo como muy, no lo puedes explicar. Acá Vicky pone que Hecker dice que la novela gana por puntos y el cuento por nocaut. Bueno, eso decía Cortázar, ¿no? También. Sí. Entonces Hecker se lo robó a Cortázar. No sé bien cómo es. Solo tenía, bueno, lo decía en un No, ensayo Cortázar, sí, sobre el cuento fantástico, sí. Pero bueno, lo hemos ido diciendo todos a lo largo de todos los años, desde que lo dijo Cortázar, claro. Empieza a rodar es de todo, no es de uno. Efectivamente. Adriana. ¡Adri! Mi grandísima y queridísima amiga, qué alegría que te hayas podido conectar. No se te oye. ¿Ahora sí? Hola, ¿cómo estás? No, si estoy escuchando, encantadísima de volver a recorrer la historia de las madres secretas. Y quería preguntarte qué estás escribiendo ahora. Lo de la novela me encantaría que la retomes porque algo me has leído acá, que creo que fue la novela que apareció después de una visita a San Telmo y el encuentro con unas fotos muy antiguas, que empezaste a escribir algo, ¿verdad? Sí. Sí, así ¿Y eso es. está abandonado, si sigue ese proyecto o si estás trabajando un nuevo libro de cuentos? Bueno, aquello fue, como dice Adriana, como me impresionó muchísimo en un paseo por San Telmo, que entré a una tienda y me encontré con una caja llena de fotografías antiguas y yo pensaba pues llevarme alguna foto como si fuera pues un souvenir, ¿no? Y empecé a ver las fotos y me impresionaron muchísimo y me di cuenta de que al ir viéndolas, que todas estaban relacionadas y ya casi cerraba la tienda, yo seguía allí revolviendo y me di Era cuenta toda una familia, ¿verdad? de que era una familia entera. O sea, entonces me dio así un vuelco, me emocionó muchísimo. Y bueno, pues a partir de ahí pues empecé a escribir y bueno, llegó un punto en que eso ya lo dejé y no he vuelto a retomarlo, quizá más adelante. Y ahora estoy escribiendo cuentos, pero de momento no tienen un hilo conductor. Son cosas distintas, pero bueno, no sé si en algún momento encontraré también ese vínculo, esa relación entre los textos. Pero ya sabes cómo escribo yo, que voy y luego ya pues yo voy escribiendo y lo que va saliendo. Y bueno, Adriana, no sé si la conocéis, pero bueno, ella iba a decir es argentina, obvio,
perdona. Sí, Pero bueno, nos conocemos desde hace, no sé, como, no sé, 15 desde el años. 2004. Sí, muchísimos. Y ha publicado Somos vecinas, por decirlo así, de la misma editorial. Y su último libro se titula Los malos adioses, que también está en dualidad. Y bueno, pues es magnífica y tenéis que leerla cuando tengáis ocasión. Es una reunión de dualidad. Está Mónica Crespo, Ariana Romano, está la editora. Pasó Pablo Di Marco y después se fue. Sí. Nos coparon, no podemos hablar mal de la editorial. Tenemos que... No. Claro. Mónica, A mí lo que me encanta de Las Madres Secretas es ese trabajo que hace Mónica con el inconsciente materno. Me quedé colgada con lo que dijiste de ese señor que se sintió perturbado porque las madres no pueden, parecería que son intocables, ¿no? Y pensaba en esta cosa que, bueno, ahora pronto en octubre es el Día de la Madre, y feliz día mamá, y hay madres que son feroces también, y hay un montón de cosas que Mónica se anima a decir en esos cuentos, que están en el inconsciente, pero nadie los dice, y eso me parece extraordinario, transformarlo en imágenes, no sé, con el vehículo de la ficción se puede digerir desde otro lugar, pero conmueve muchísimo, ¿no? A mí ese libro me fascinó siempre. Mónica, hoy hablabas de que te gusta, que cuando descubrís un nuevo autor te gusta enseguida llevarlo al taller para ver, para trabajarlo. ¿Qué has descubierto últimamente? Mira, ahora mismo tengo entre manos, lo tengo en el dormitorio, ahora no lo puedo mostrar, una autora que se llama Nuria Lavari, que ella ha escrito una novela que se titula La mejor madre del mundo. Entonces, claro, pues al final pues quieres ver en torno a este tema qué es lo que se ha contado, ¿no? Y bueno, pues estoy leyéndola y me está gustando mucho. Ella acaba de publicar El último hombre blanco, que no tiene nada que ver con este texto acerca de la maternidad. Son 2 novelas y bueno, pues estoy leyendo a esta autora. Y luego, bueno, pues siempre estás un poco incluso releyendo, ¿no? Pues releyendo a Clarice Lispector, que la tengo ahí, por supuesto, siempre la releo. Me gusta mucho también Klaus y Lukács. Perdonad, es que estoy de camino para ahí porque aquí tengo toda la librería, que la tengo un poco desordenada y no quería mostrarla por eso, pero como que miro para allá porque tengo esos libros, pues Klaus y Lukács. Tengo también por aquí este libro que me parece una belleza, que es una cosita como muy especial, que se titula Papiroflexia, que es de Guillermo Busutil y que hace como un ejercicio lírico con frases aparentemente muy sencillas en torno a la literatura, ¿no? Son una especie de aforismos, o sea, voy mezclando un poco también a veces pues lecturas un poco más lúdicas quizá o novela o cuentos. Hoy hablábamos al principio que a vos te había impactado el realismo mágico o que te había gustado mucho. ¿Estás leyendo algo de escritoras nuevas de Latinoamérica? Porque hay una especie como de revival de eso, aunque no es realismo mágico, pero como que está volviendo a flotar en el ambiente eso. Hombre, a mí Mariana Enríquez me gusta muchísimo, también Mónica Ojeda, también me gusta mucho. Entonces me parece que hay una potencia en el universo que manejan muy, muy, muy interesante, ¿no? Y Mariana Enríquez me gusta especialmente. Bueno, Samantha Schweblin, que no es que sea realismo mágico, ni mucho menos, pero bueno, que creo que son códigos aún más potentes y más interesantes. Y ahora de autoras latinoamericanas quizás serían estas en las que estoy un poco más, sobre todo Mariana Enríquez, me está interesando muchísimo. Y no solo lo que escribe, sino también, digamos, la manera en que se aproxima a ella, a su obra, a su proceso de creación y esa manera también de
jugar con lo oscuro, con lo gótico, llevarlo a lo urbano. Entonces, bueno, me parece un poco, no sé cómo decirlo, me parece un poco osado por mi parte hablaros a vosotros de Mariana Enríquez, ¿no? Pero que imagino que la habéis leído mucho más que yo y la conocéis mucho más, pero para mí pues es como muy, muy interesante desde mi posición como lectora desde aquí. De acá para adelante, te iba a preguntar qué esperás de la literatura, pero si esperás algo, ¿qué te gustaría recibir de la literatura? Ideas para seguir escribiendo. Sí, por supuesto leer. O sea, me parece la literatura una palabra muy grande, ¿no? Me imagino que uno cuando escribe no piensa que va a hacer literatura, porque si no, no podrías escribir, ¿no? Sería tan osado y tan ambicioso. Pero bueno, sí, ese diálogo permanente con lo literario, con autoras y autores que te puedan servir. Y yo muchas veces cuando leo busco autoras que me sirvan a mí para escribir. O sea, soy una lectora bastante ecléctica y bastante indisciplinada en ese sentido. Y cuando empiezo a escribir sobre algo, busco autoras o autores que me den pistas, ¿no? Que me permitan también a mí profundizar en lo que quiero hacer. Me gusta a mí muchísimo Joyce Carol Oates, me encanta, me gusta muchísimo Flannery O'Connor, bueno, Lou Rimor me gusta muchísimo también. Entonces, bueno, pues al final encontrar referentes que me sirvan en mi propia escritura. Eso es lo que, digamos, en lo literario. Y luego en mi escritura, pues eso, intentar seguir escribiendo porque para mí escribir es una forma de autoconocimiento, introspección, de pensar el mundo de la realidad de una manera mucho más, más profunda, más plena, más libre y que me permita ir mucho más allá, ¿no? Que no me quede con una mirada corta que esté acotada a lo previsible o a lo esperado y que me permita de alguna manera, pues bueno, romper algún topicazo e incluso mis propios límites, ¿no? Para mí tiene mucho que ver con eso, con transgredirme, es decir, transgredirme a mí misma y sacarme un poco fuera y ver hasta dónde soy capaz de llegar y de qué manera la ficción me permite este ejercicio, ¿no? Para luego también provocar en los demás esto, ¿no? Que también nos haga, quizás una búsqueda de respuestas, pero muchas veces es una búsqueda de poder trasladar a los demás las preguntas que uno se formula para las que quizás no hay una respuesta, pero sí hay esa indagación. Cuando empezaste a responder la pregunta dijiste que esperabas ideas. Después un poco más hablabas del trabajo. Entonces, ¿qué porcentaje hay de inspiración y cuánto de trabajo en las ideas? Creo que las ideas te llegan cuando llegan, pero el trabajo es algo mucho más deliberado. O sea, las ideas te llegan, una imagen, una frase, un tema. Claro, encontrar un tema que para uno sea importante pues, es un filón, ¿no? De repente te das cuenta de que hay un mundo que te obsesiona y para mí la obsesión es el motor de la escritura, porque si estás obsesionada con algo, estás pensándolo día y noche, estás dándole vueltas y estás como constantemente trabajando en ello. Pero si no hay precisamente eso, trabajo, pues no hay nada. Uno puede pensar mucho, puede estar muy obsesionado, puede estar muy interesado, pero si no se pone a escribir y a trabajar los textos y a tener un proyecto narrativo propio, pues eso no va a ninguna parte. Entonces me parece que lo uno sin lo otro no tiene mucho recorrido, ¿no? Sobre todo creo que tiene que ver con la escucha, tener una escucha interna que te permita identificar aquello que para ti es significativo y que sea un hilo del que tirar. No tienes muchas ideas, te llegan incluso frases, imágenes y algunas les haces caso y otras no, porque estás trabajando, estás con gente. Pero bueno, yo por ejemplo en el cuento del granero recuerdo que empecé a escribirlo porque estaba cenando con unos amigos y me cogí una servilleta y me puse a escribir el incendio del granero. O sea, en el caso del granero, el incendio final para mí es el comienzo de lo que yo empecé a escribir. Apareció ese incendio, ese fuego y dije, perdonad, me voy a poner a escribir, no me habléis un rato, que tengo que escribir esto rápido. Escribí ese incendio y luego seguí cenando. Como me conoce, me dijo, déjala, la pobre, que tiene un problema y tiene aquí un problemita que tiene que resolver. Si no lo hubiera hecho,
quizá ese cuento no hubiera aparecido. Entonces yo creo que hay que estar como dispuesto a que cuando una idea llega, la que sea, una idea, una palabra, una imagen, estar alerta y preparado para recibirla y luego, por supuesto, decir qué es esto, qué ha pasado aquí, qué puedo encontrar aquí, hacia dónde me lleva, qué me dice y escribir, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos es mi forma de trabajar y de... Entonces, es un poco las dos cosas. No te había pedido, no te había dicho nada antes. ¿Tenés ganas de leernos algo? Bueno, yo si os Sin compromiso. apetece, yo encantada, sí. No sé si os ¿Sí? apetece, pero si me queréis comentar algo más, ¿qué os ha parecido? Decirme, Ah, ¿os ha sos- gustado? ¿Me queréis preguntar algo? ¿Os ha enfadado como este chico que decíais que, este señor que se sentía un poquito así como incómodo? Carmela, Unos... un lujazo, dice. Oh, muchísimas gracias, Carmela. Que no te veo, por cierto. Ah, estás ahí. Son tímidos. Sí. Sofía Víctor. ¿No querés decirlo a Sofía? Hola, hay un poco de ruido en casa, por eso no he activado el micrófono. Por las Ah, dudas no, se escuchan tranquila. cosas. Quedé enamorada del cuento La limpiadora. Empecé el libro gustándome, me gustaba mucho, y cuando llegué a Nómadas, dije, chao, este libro tiene todo, todo, me encantó. Yo amo mucho el mar Yo y también. no vivo en una ciudad con mar, entonces fue como la forma de escribirlo, la forma de narrarlo, todo lo que contás sobre el mar, cómo lo vive la familia. Bueno, cuando les toca lo que les toca, no quiero spoilear, porque creo que hay gente que todavía no lo ha leído. Me puse triste por ellos, o sea, fue como muy movilizador. Cuando pasé a La limpiadora fue como, chao, yo soy enfermera, no tengo nada que ver con la literatura, nunca escribí nada, la verdad que nunca había salido de mi zona de confort, que es Isabel Allende. Estoy armando la colección, es más, de Isabel Allende, entonces dije, me voy a inscribir al club para leer otras cosas. Todo lo que ha llegado ha sido fascinante, y bueno, con La limpiadora me sentí muy identificada como enfermera, como que nosotros asistimos mucho al otro y nunca sabemos qué es lo que piensa el otro sobre nosotros, porque o no tenemos tiempo de preguntar o muchas veces en el apuro no te importa. Y como que escucharlo del lado de la madre fue, chau, puede ser que piensen esto de nosotros. O sea, que nosotros no solo no seamos las salvadoras o los salvadores que creemos que somos como enfermeros haciéndole un favor, sino que realmente piensen que somos horribles. Así que nada, la verdad fascinante, fascinante, fascinante. Muy bueno, Muchísimas enamorada del gracias. libro. Muchísimas gracias, Sofía. Bueno, hoy voy a dormir, no os podéis imaginar, voy a soñar con todos vosotros. Me encanta que comentes lo de la limpiadora porque no hemos hablado de las violencias, ¿no?, que están en los cuentos, ¿no? Están las violencias hacia los niños, que también está en Madre Experta, y también hay una violencia ahí que no sabemos muy bien si tiene que ver con el punto de vista o es decir, de qué manera lo percibe la que está postrada, la narradora, o hasta qué punto también la que le asiste, la limpiadora, que cuida al bebé, quiere realmente usurpar ese lugar y ese niño, ¿no? Y luego también me interesa mucho la fragilidad de los ancianos, ¿no? En Madre Experta hay y algo que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Hasta qué punto somos capaces de convivir viendo ante nuestros ojos la violencia que ejercen sobre otras personas, me da igual que sean ancianos o niños, y mirar por otro lado, ¿no? Que es un poco lo que le pasa también al personaje de Madre Experta, la anciana, que cuando luego ya está sometida a, bueno, pues a cierto maltrato, pues tampoco no tiene ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas posiciones de niños, de ancianos, que a veces también están fuera de la mirada y no se tienen en cuenta, ¿no? Eso me interesaba mucho y bueno, por supuesto en Los gemelos, pues también la violencia, el poder que puede tener una madre sobre sus hijos y ejercer una violencia sobre ellos, que parece que es algo que es antinatura, pero
puede suceder. Y el cuento de Nómadas es un cuento que a mí me encanta el mar, me encanta navegar. Yo si hay un barco, me subo. O sea, me da igual. Que hay una excursión, da igual, vamos a hacer en barco, ¿no? Aquí, bueno, estamos en la costa y a mí me encanta bucear y navegar, etcétera. Entonces empecé a escribir ese cuento y yo tenía una necesidad de tener una... Así como hay veces que no necesitas tener una experiencia de algo para escribir sobre algo, yo sí necesitaba una experiencia para vivir lo que yo estaba viviendo en mi imaginación y en el texto llevarlo, digamos, al cuerpo. Entonces nos fuimos, era en agosto, nos fuimos a dar la vuelta a Ibiza en kayak y nos estuvimos en un barco, pero íbamos remando en un kayak y dábamos la vuelta a la isla y dormíamos en la playa y al día siguiente nos volvíamos a subir en el kayak y seguíamos remando hasta dar la vuelta a la isla. Entonces no llegamos a completar entera la vuelta porque nos quedaban pocos días, pero fue como una inmersión plena precisamente para terminar el cuento. O sea, yo soy capaz de darme la vuelta en kayak a una isla para poder terminar un cuento, si me bloqueo. Entonces, bueno, esa sensación a veces de que necesitas ir más allá y los recursos que tienes no son suficientes, entonces, pues tener una experiencia de inmersión, ¿no? Y bueno, pues de ahí también hace un poco quizá esas sensaciones que tú percibes y que tienen que ver con el mar y con algo que me preocupaba mucho y luego lo que le pasa a esta familia, ¿no? Que bueno, pues me alegro de que te hayas sentido identificada y son unos personajes a los que les quiero muchísimo. Al narrador, a Billy, también a Dingo. Así que bueno. Bien. Pues gracias. Quien más tiene cosas lindas para decir es el momento. Se quedó hasta tarde. ¿Alguna queja? No, las quejas ya está. Vamos, está en España, se quedó hasta tarde. Ahora aplaudan todos, hagan. No, a mí me encantó escucharte, Mónica, más allá de leerte, la verdad que muy generosa en tu experiencia, en tu vivencia como escritora, y la verdad que está buenísimo, y lo veníamos hablando mucho con Tincho, de qué interesante es escuchar al escritor, ¿no? Es como que uno termina como el círculo como lector y volver al escritor, y bueno, ahora también con el editor, no sé, me parece que uno disfruta mucho, ¿no? Como que termina no sé, de disfrutar la lectura de otra forma, así que fue un placer escucharte. Bueno, pues un placer mutuo y recíproco, aunque hay veces que no sé si es interesante conocer a los autores, ¿eh? Hay veces que uno tiene miedo de estropear lo poco bien que haya podido hacer La fantasía que uno tiene, ¿no? O la fantasía. Bueno, a mí me divierte, prefiero desilusionarme, pero por lo menos conocer, ¿no? No, ¿Quién sí, está a mí detrás de también me esas encanta. páginas? Sí, coincido, y compartir bastante, procesos, sí. No, yo felicitarte, porque los temas que tocas son temas difíciles y hay que animarse. Y hay que animarse. Y yo creo que esta incomodidad que hoy te comentaba Martín tiene que ver con que realmente lo supiste expresar y bien, porque si no, no genera eso. Y yo felicitarte, en serio, de nuevo, porque me parece que son temáticas que hay que abordarlas y que hay que verlas desde otro lugar. Que no hay que quedarse con el inconsciente colectivo de que las cosas son de una determinada manera. Así que te felicito por eso y seguí por este camino que a mí me encanta. Pues muchísimas gracias, porque yo he disfrutado, pero he sufrido también durante el proceso de escritura. Yo lloraba escribiendo Gamunia o sufría cuando estaba escribiendo El cuento de los gemelos y cuando estaba escribiendo Cadena de ave y estaba ya en la última fase de revisión y quería llegar a un punto en el que se expresara físicamente lo que le estaba pasando al personaje, que te juro que pensé que tenía fiebre o que estaba enfermando porque estaba ardiendo y me tuve que salir a caminar y estaba al borde del colapso físico, ¿no? Me sentía que iba a explotar, o sea, llega un momento que ya te metes y haces un trabajo, un recorrido, ¿no? En la fase de toda la revisión, de intentar hacer una única revisión de todos los cuentos para tener una inmersión plena del recorrido de cada uno de ellos y ajustar todo lo que percibes que no acaba de funcionar bien y realmente pues que lo que se perciba pues me alegra, ¿no? Porque sí hay un esfuerzo ahí también. Y yo creo que también la gracia de escribir es que de alguna manera te transforme, que aprendas, que salgas del cuento o del libro o de lo que sea
y que hay algo en ti que se haya desplazado, que haya habido algún aprendizaje y que sientas que ha sido un viaje, ¿no? Un viaje también propio. Y poder compartirlo con los demás, pues es la maravilla de la literatura. En mi caso al contrario, no me chocó. Yo ya vengo leyendo mucha temática en relación a esto y a esa otra visión, y por eso o sea, lo poco que leí, porque tengo que ser sincera, no abordé todo el libro todavía, me gusta esa otra mirada. Eso es mi sensación. A mí no me chocó, ni mucho menos. A mí me parece muy bueno que seas valiente en esa mirada, que no es la mirada común. Y hay algo que también me llama mucho la atención en estas charlas constantes con los escritores, que quizás en la imaginación de uno está que el escritor trata de sanar con la escritura, y ya van muchos que nos dicen que en realidad no se sana con la escritura, sino que se sufre mucho más que lo que se sana, ¿no? O sea, y eso a mí me llama mucho la atención, porque yo hubiera pensado realmente que era totalmente diferente, que el volcar en el papel, digamos, una X situación, sea del imaginario, de la vida personal, de algo conocido, de algo que uno desea poner, era una forma de liberarse de eso, ¿no? Y de decir, bueno, voy más liviano por la vida, y sin embargo estoy sintiendo que no, que es una constante de decir, no, se sufre mucho, y se pena por eso, y se vive en carne propia, y la verdad que es, para mí que soy una simple lectora, es maravilloso escuchar eso, porque es una visión diferente, nunca lo hubiera pensado por ahí. Cuando vos decías, tengo fiebre, de decir, lo que debe ser el sufrir, de sentirse dentro de esa situación, ¿no? A diferencia de decir, bueno, lo dejo, no, al contrario, lo siento tanto que lo siento físicamente. Terrible. Sobre todo cuando estás trabajando con un proceso corporal, ¿no? De transformación de un personaje, de metamorfosis, y quieres expresar ese proceso físico, ¿no? y que aparezca en el texto. Y es muy difícil formalizar lingüísticamente y literariamente las sensaciones del cuerpo sin que sea una especie de descripción plana y que produzca un efecto determinado, ¿no? Entonces ahí por eso, cuando estás ya como muy metida, yo creo que ese sufrimiento a veces viene de la tensión creativa, ¿no? Cuando se habla de tensión creativa es que realmente hay una tensión entre lo que estás haciendo y sostenerlo en el tiempo para conseguir crear algo que lo que estás trabajando, ¿no? Y para mí tiene que ver con eso. Y luego, pues todos los procesos, yo creo que hay una escritura literaria del cuento o de la novela, pero que también hay una escritura íntima de lo que significa para el autor o para la autora, porque a veces uno hace como, yo puedo identificar, o creo que todos los que escribimos podemos identificar un detalle que está en un texto, un rasgo de un personaje, todo lo tomamos, se amalgama y se hace otra cosa con ello, pero tiene un origen determinado que uno ha filtrado, ¿no? Para poder simbolizarlo, llevarlo a una historia. Yo, por ejemplo, en el cuento de Nómadas, cuando dice que la madre le enseña a escribir, a leer, yo estaba recordando un recuerdo del colegio, de cuando era pequeñita, con 2 años o 3, no recuerdo, cuando vi la primera vez que apareció una letra en la pizarra, ¿no? Por eso dibujó una A, ¿no? Entonces, para mí eso es un recuerdo tan importante en mi vida que lo quise llevar a ese cuento. Esto que os cuento no tiene ningún peso y no tiene ninguna importancia. Para mí es como un momento fundacional, ¿no? De repente hay una letra y tiene un sonido y tiene una escritura y es un signo. Y descubrir eso con 2 años, no me acuerdo lo que tenía, todavía estaba en lo que... Entonces dimos parvulitos. Yo flipé, o sea, y tengo ese recuerdo muy vivo. Entonces yo eso lo incrusto en ese cuento y para mí tiene un sentido que va más allá de lo que tiene para vosotros. Entonces yo creo que al final uno cuando escribe está constantemente jugando con significados íntimos y propios, pero los está convirtiendo en otra cosa. Y luego además llega un momento que también entras de pleno, de lleno, al conflicto del cuento y tienes que atravesarlo y salir al otro lado porque esa es la historia. Y hacerlo requiere un esfuerzo. A veces más, digamos, algo mucho más liviano, más placentero, y otras veces pues igual incluso tienes que ir como a contracorriente, ¿no? Como a contrapelo de ti misma. Y bueno, no sé, todos estos son procesos como muy personales y lo que yo os digo, pues quizá otra persona que escribe, pues otro escritor, otra escritora, pues lo vi de otra manera.
y no lo comparte, ¿no? Entonces, bueno, yo os puedo hablar un poco de mi experiencia, pero no es la única, claro. No, seguro, pero digamos, estoy encontrando un hilo Sí. conductor en esto, algunos más, otros menos, pero sí, siento ese hilo conductor del sufrir, en el buen sentido, el sufrir la historia, ¿no? El padecer la historia, digamos, no porque sea pesada, y no mucho menos, sino realmente por estar inmerso en eso. Sí, bueno, te lo quieres quitar de encima, ¿no? Al final quieres publicar porque quieres terminar. O sea, quieres terminar, te lo quieres quitar de encima y cerrarlo y ya poder dejarlo ahí como que esté ahí, ¿no? Todo eso lo tienes fuera y está ahí. A mí me gusta mucho porque leí una entrevista que le hicieron a Cortázar que él decía que se sentía muy identificado con Alfred Jarry, que Alfred Jarry es un surrealista que decía que para él escribir un cuento era como arrancarse una alimaña de encima, ¿no? Entonces hay veces que realmente es algo que tienes ahí todo el rato que no te deja en paz y dices, bueno, lo voy a escribir y ya me lo quito de encima y que me deje tranquilo, ¿no? Pues un poco también haces así, ¿no? Algo que está ahí latiendo, que puja por encontrar su hueco y dices, bueno, pues lo tengo que atender y le tengo que dar espacio. Ivana. Sí, a mí me gustó muchísimo el libro. Es difícil encontrar libros de cuentos donde la mayoría de los cuentos sean muy buenos. En general hay algunos muy buenos, algunos buenos, otros no tanto y así. Y este la verdad es que superó mis expectativas y mi favorito fue La caja de Pandora. Me parece súper poético, lo tengo muy subrayado, tiene unas frases y unos párrafos hermosos, así que bueno, gracias por eso. Muchísimas gracias, Ivana. Qué bien. Qué bien. Empecé a escribirlo en la sala de espera del médico. Digo, nada poético, pero empecé ahí. Sí. Entonces, bueno, pues que al final, en cualquier momento, si se te ocurre algo, pues está bien contarlo, ¿no? Y me parecía que no iba a gustar ese cuento al principio porque es más lírico, pero bueno, yo entré ahí en ese tono y en esa forma de contar y me alegro muchísimo de que te haya gustado. Bien. Patricia nos dice, encantado de escucharte, estoy con mis alumnos en clases. Sos una oradora maravillosa, reflejo del sentimiento puesto en los relatos. Oh, muchísimas gracias. Ay, es que está aquí el chat, no lo había visto, perdón. Sí. No, está muy bien. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, Ale qué dijo, lujazo. es una genia, muy buena onda tiene, por vos, ¿no? Bueno, Carmen dice que tiene poca señal, por eso se le corta la cámara. Y listo, el otro ya lo habíamos visto. Bueno, a ver, si alguien quiere decirle algo más, si no, la intimamos a que nos lea un poco. No sé si Adriana tiene la mano levantada. Me parece que quedó de hoy, por eso no le damos. Ah, vale. Igual quedó de antes. Sí. Sí, quedó de antes, ¿no, Adriana? Sí. Sí, me parece que había quedado de antes. Fue eso. Listo, están todos calladitos. Bueno, pero contadme un poquito, ¿escribís? ¿Qué hacéis? ¿Tenéis algún proyecto? ¿Alguien tiene algo que confesar? Fer, ¿Un libro? ¿cuál es tu libro? No, en realidad lo interesante es escucharla a ella, Mónica, tenés una gran experiencia y bueno, también estoy dando un taller en este momento, así que está muy bueno eso de lo que hablaste al principio de los talleres, que te nutren de la misma forma que te exigen y que te ayudan e inspiran también. Así que está bueno esto que sean parte del motor de cada escritor, también es compartir lo que uno hace, porque el camino del escritor es un camino muy solitario. Y hacer talleres por ahí ayuda a que esos caminos sean confluentes con otros escritores. Sí, para mí es como tener una banda de músicos con los que te puedes reunir, ¿no? A mí me encantaría ser música para poder ir a ensayar y que eso que haces fuera compartido, ¿no? Hay un ensayo, no sé si conocéis, de Ursula K. Le Guin, que se titula Contar es escuchar, y ella también habla de, bueno, pues de esto, ¿no? De cómo la escritura, que es en soledad, pero si fuéramos un grupo de música podríamos componer juntos y tocar a la vez. Entonces no podemos tocar a la vez, pero sí podemos compartir. Y me encanta. Es genial eso. ¿Y qué consejo le tirás a alguien que quisiera empezar a escribir?
que escriba. Que escriba. Es como si quieres escribir, escribe. Y que lo hagas con total libertad, sin ningún tipo de prejuicio, sin esas voces que te dicen, no está bien, no vale, no sabes. O sea, yo creo que hay que desarrollar una escucha súper atenta a las sensaciones físicas, a lo que uno mira y le conmueve, a las imágenes que llegan. Identificar también aquello que te da el chispazo, que te impulsa a escribir. Es decir, si yo sé que a mí leer determinadas obras me da ideas, determinados autores, pues propiciar eso, ¿no? Lo mismo con la música, con el arte, buscar estímulos que sean como disparadores también para que te coloquen en un estado de ánimo determinado. Y luego, sobre todo, yo creo que o para mí por lo menos es muy importante, escribir de manera absolutamente libre, feroz. O sea, nadie te puede decir nada. Es tu espacio, es tu territorio, es tu tiempo, es tu palabra y eres dueño de eso, ¿no? Y dueña de eso y no juzgarlo. Escribir todo lo que salga sin pulir nada, sin pararte a corregir y vaciarte ahí. Y después, pues sí, hace falta otro tipo de acercamiento y ponernos a leer para intentar identificar qué dice el texto, si hay imágenes que sean interesantes y tratar de identificar aquello que te conmueve, que te interesa o que te permite incluso un diálogo a nivel intelectual, a nivel emocional y ver desde ahí hacia dónde puedes ir. Pero creo que es difícil porque a veces hay que combinar la libertad absoluta y la crítica propia sobre el mismo texto, ¿no? Entonces uno está como una especie de situación bicéfala donde son dos cabezas en un mismo cuerpo que tiene que hacer este ejercicio de libertad absoluta por una parte y luego de crítica. Entonces, bueno, pues que hacer un poco este baile de dejarse a uno mismo, darse permiso para ser muy libre, uno sabe dónde tiene sus propios límites, lo que le da miedo, lo que no quiere decirse a sí mismo, dónde se puede sentir juzgado y no quiere mostrarlo. Creo que hay que ir hacia eso y tratar de derribar esos muros para encontrar lo que hay al otro lado. Y después ya empezar a leer empezar a leer también con cuidado, con mimo, ¿no? Aquello que hemos escrito. O sea, que sea una crítica constructiva, es como si estuviéramos leyendo a un amigo, no como si estuviéramos destruyéndolo, sino una lectura que busque el brillo, que busque el chispazo, que busque los elementos que nos interesan. Y también hay algo maravilloso que es el descubrimiento de lo que uno ha escrito cuando aparecen cosas que ni siquiera sabías que sabías o que estaban en ti. Y también ese juego, asomarte sin pudor y descubrir por dónde puedes ir avanzando. ¿Y cómo te llevas con esto de que un libro que publicaste hace 3 años sea nuevo para otro público? Pues imagínate, es que creo que está ahí Rosalía, ¿no? Que no la he saludado. Pues para mí ha sido, hola Rosalía, pues imagínate, un regalazo. Es como que tiene otra vida. Esta edición, bueno, preciosa, maravillosa, que cuando llegó, que me llegó por correo, yo es que lloraba de emoción porque realmente es una criatura gemela, ¿no? Realmente mis cuentos están llenos de hermanos mellizos, de gemelos y pensé que, claro, que le hacía falta un hermano o una hermana argentina, ¿no? Y aquí está. Y es una nueva oportunidad, es una nueva vida para el libro. Y el hecho de que cuando yo empecé a escribirlo, que fue en el 2008, que era un primer cuento, que era El Instinto, que era el primer cuento en el que empecé a trabajar y que yo recuerdo que me fui a Argentina en el 2008, el día 4 de abril, y yo creo que el día 1 estaba escribiendo este cuento. Entonces es como un viaje de ida y vuelta muy simbólico, muy significativo para mí, ¿no? Porque yo me fui allí con un cuento entre manos, luego volví y seguí escribiendo y es como me siento muy unida a Buenos Aires y a Argentina y luego el proceso de revisión y de trabajo con Dualidad, con Rosalía y con su equipo, pues ha sido, vamos, de un mimo y un cuidado exquisito, lo hemos vuelto a revisar. Yo he de reconocer que he sufrido un poquito, porque volver a leerse una misma, pues en fin, es un ejercicio complicado, ¿no? Pero luego te das cuenta con el tiempo que te vuelves a asomar. Claro, yo no me había vuelto a leer. Y entonces, bueno, pues empiezas de nuevo a ver cosas. Igual incluso identificas
aquellos puntos en los que había algo que no había resuelto bien y te lo vuelves a encontrar y dices, otra vez tú aquí, ¿cómo es posible, ¿no? que este error, este defecto me lo vuelvo a encontrar? Incluso ha habido alguna corrección de estilo y de muchas cuestiones que ellas me han señalado y yo también las he incorporado, que tienen que ver con la puntuación en algunas partes, y que, bueno, me ha parecido que eran buenas sugerencias. Y luego otra cosa con la que he sufrido mucho, y me va a permitir que Rosalía que lo diga, es con el verbo coger. Claro, que en mis cuentos en la edición original, pues mis personajes cogen mucho y recogen cosas. Y entonces, bueno, para que no fuera tan malsonante para un lector o una lectora argentina, pues aquí también lo decimos de otra manera, ¿no? Pues igual lo que pasa es que yo no puedo decir agarrar, no está en mi manera de decir las cosas, ¿no? Pero sí puedo decir tomar, sostener, bueno, en fin. Pero claro, te das cuenta de cuántas veces dices ese verbo y no te das cuenta. Y era como, otra vez, ¿cómo es posible? Y luego igual hay alguna palabra en euskera, como por ejemplo sapaburu, que es una palabra en euskera que se llama renacuajo, o sea, que es renacuajo, y entonces, bueno, pues había cosas que yo les decía, no, esto no podemos cambiarlo, ¿no? O, por ejemplo, con la lejía, ¿te acuerdas, Rosalía, que estuvimos, bueno, lavandina, pero entonces hay que decir lavandinamente, y a mí lavandinamente en vez de legiosamente me suena como divinamente. También incluso os lo comenté a Adri, y digo, Adri, tú dices lavandina, dices lejía, o sea, cosas así que eran, pues para adecuarlo un poco a que fuera inteligible y que el libro fluyera bien. Pero bueno, son cuestiones mínimas y bueno, pues ha sido un trabajo impecable y un proceso precioso y estoy feliz. Me parece como darle, pues imagínate, una nueva vida, ¿no? Otra vida nueva al libro y estoy muy, muy contenta y muy agradecida. ¿Y cómo llega esta dualidad? ¿O cómo dualidad llegó a vos? Pues mira, llegó a través de Adriana Romano, de mi amiga, pues yo también la dedicatoria del libro, ella es Adriana, pues Adriana que está aquí hoy, porque ella había publicado Los malos adioses con esta editorial y me decía que ella pensaba que les iba a gustar mucho a las editoras de Dualidad y les habló del libro y me animó a que lo enviara. Y yo le dije, que no les va a interesar, que no lo envío, que eso te lo han dicho por cortesía, porque los argentinos sois muy educados y decís que sí, pero por no decir que no, por educación, ¿no? Nosotros somos más bruscos, quizá, decimos, pues no. Y bueno, estábamos así un poco bromeando y no lo envié y luego me escribió un correo al cabo de, no sé, 4 meses o 5 y me dijo, ¿enviaste el libro? Y dije, no, digo, no, porque no me lo he tomado en serio. Y lo envié. Y para mi sorpresa, pues bueno, pues aquí estamos. O sea que la artífice, la que me animó y que bueno, yo vi también el trabajo increíble que habían hecho con su libro, con Los malos adioses, que lo tengo, ahora no lo tengo aquí justo, pero bueno, que es una edición estupenda y los cuentos son magníficos. Entonces, para mí tenía total, digamos, crédito, me parecía que era el lugar para mis cuentos. Y ya sé que vas a decir que tenemos que empezar por Gamuña, pero ¿por qué el libro, alguien que todavía no empezó a leer el libro, por qué cuento podría empezar, que no sea el cronológico? Pues quizá por el instinto. Si no empieza por el principio, que es en realidad Gamuña funciona como una obertura, como una manera de entrar a la naturaleza y a las contradicciones, que para mí es una declaración ya de lo que quiero que pase en el libro. Quizá el instinto, ¿no? Me parece uno de los cuentos que puede ser una manera de entrar, porque claro, cuando alguien ha empezado a leer Gemelos me ha dicho que pasaba del resto, porque quizá resulta demasiado intenso, pero sí, quizá el instinto. Si tuviera que elegir solo uno, quizás sería ese, como para empezar. Pero lo ideal es, como está ordenado, ¿lo ordenaste vos, los cuentos? Sí, de hecho para mí es súper importante el orden, porque como os decía al principio, en los 3 primeros cuentos, el instinto Gamuña, el instinto y Gemelos,
hay como un instinto límite que se va desplazando a lo largo de los 3 cuentos. Entonces, el instinto de la leona, que es un instinto desplazado, que se coloca en el lugar que no le corresponde, que es donde se le activa el deseo materno en lugar del deseo de cazar y de devorar a la cría. Después, en el instinto es una cría feroz, que precisamente es devoradora, que es predadora, y un instinto ya que se expresa con la máxima ferocidad y totalmente desubicado, de donde no le corresponde, que es lo que le sucede a la madre de los niños gemelos, que le supera todo lo que está viviendo y que llega a ahogar a uno de ellos en la bañera, ¿no? Entonces, esos 3 cuentos para mí trabajaban mucho la idea de lo que se considera socialmente aceptable, deseable en relación a la maternidad, y todos los desajustes que yo propongo en estos 3 cuentos. Y el de Madre Experta, que tiene que ver también con la violencia, que tiene un poco de continuidad con el de Gemelos, pero es otro tipo de violencia, y también aparece ahí el mundo de las ancianas, ¿no? o de las personas mayores. Y luego, bueno, ya va progresando, ¿no? Pero sí, para mí también tenía que ver con cierto recorrido temático y también con los tonos. Y era muy consciente de que los 3 primeros cuentos quizá podrían disuadir, ¿no? Decía, si alguien es capaz de superar estos 3 o 4 primeros cuentos, pues bueno, pues tendrá mucho mérito por aguantarme, y creo que entonces va a poder continuar en el recorrido del libro. Bien. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. A vosotros. Nos pasamos un montón, la pasamos súper. Es un encanto escucharte y leerte, ¿no? Obviamente. Y esperemos la próxima. Como queráis. Yo, vamos, encantadísima, ha sido un verdadero placer. Si queréis que os lea un fragmento, igual es demasiado tarde. Por favor, sí, por favor. Sí, yo una vez que estoy aquí ya puedo estar hablando hasta las 4 de la mañana. Tendréis que cortar. Lo único que me gustaría que me dijerais qué es lo que os gustaría leer. Os leo simplemente un parrafito, no tiene por qué ser algo largo. A ver, si alguien tiene alguna preferencia, si no, elegí la voz. No. Prefiero, entonces elegí la voz, Mónica, lo que te guste a vos. O lo que pienses que es para cerrar. Pues quizá un cuento del que nadie ha hablado hasta ahora, y me parece que bueno, que quizás el que formula más preguntas y bueno, pues que tiene que ver con la maternidad subrogada, ¿no? Y ese cuento de Diana, que además se desarrolla en Bilbao, porque aparecen las torres de Isosaki, y bueno, hace muchas referencias a la ciudad, y que bueno, os leo el comienzo, que se titula Diana. Y de alguna manera pues dejaremos aquí la pregunta, ¿no?, en torno a este modelo de maternidad y de lo que pensamos, lo que pasa cuando alguien desea e inicia este proceso de maternidad subrogada, y qué sucede cuando realmente ha conseguido su objetivo, que es tener esa criatura, ese bebé, a través de este procedimiento, y que quizá pues no es tan fácil, ¿no?, de luego de vincularte y de construir lo que significa una relación, ¿no?, que va más allá de lo que habíamos imaginado o deseado como un ideal, ¿no?, de tener por encima de todo un hijo, pese a quien pese o a través de cualquier procedimiento. Diana. Lo habíamos acordado. Había costado conseguir la madre de alquiler. En Luisiana contactamos con una mujer, madre de 4 hijos, que había sido vientre de alquiler en 2 ocasiones. Una maternidad profesional, una madre profesional, subrogación lo llaman. Ella se llama Jane. Viajamos hasta allí y entramos en su casa. Nos recibió con un bol en la mano, lavaba verduras para la cena. Estaría en unos minutos. Efectivamente, era una madre. Sus 4 hijos nos rodearon como ocas, y Mark, el padre de las ocas, nos recibió con un cerrado apretón de manos. A mí también, y un masculino y fugaz abrazo de medio lado. Ya estábamos allí.
La cocina de madera natural, espaciosa, con una gran isla en el centro y abierta hacia un salón donde las ocas jugaban y se peleaban por una consola en el sofá verde musgo. Me sentí como en una teleserie en la que yo era el público. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. Nos esperaban para cenar. Jane rezó por todos nosotros. Mark autorizó a los niños a cenar con un movimiento de cabeza. Iván y yo obedecimos instintivamente y como las ocas comenzamos a comer. Después miramos álbumes de fotos de sus 4 hijos, Mark, Stevie, Patrick y David, y de sus otros 2 bebés, 2 niñas, Cristina y Sophie. Yo quería una niña y llegó Diana, pero aún no lo sabíamos, así que pensé que tal vez sería un niño. Percibía el olor de esa casa, de esa familia, y pensaba que quizá mi hijo oliera igual. Aspiré profundamente para atrapar aquel olor y registrarlo en mi memoria reptiliana. Cuando llegamos a Bilbao, traté de recuperarlo, pero solo me llegó un sabor a náusea. Le dije a Iván que no me encontraba bien. En el aeropuerto estaba impaciente por llegar a casa, revisar todos los papeles y sentarnos juntos en nuestro sofá rojo. En casa estaba impaciente por salir corriendo, a cualquier lugar, solo que no aparecía en mi cabeza la imagen de un destino posible, un lugar al que ir. Así que me quedé sentada en el rojo, con los zapatos y la chamarra puestos, el bolso colgado de un hombro. ¿Qué haces ahí?, me preguntó Iván. Nada, solo pensaba. ¿Te das cuenta de que lo vamos a hacer? Claro, es lo que queríamos y por fin... Sí, por fin, le corté, y me levanté con un deseo urgente de desmoldarme la ropa del viaje. Dudé entre el pijama y la ducha. Pijama, sin duda. Algodón y felpa. El nido perfecto. Por la noche nos abrazamos. Yo sentía el corazón de Iván latiendo sobre mi omóplato. Tiene un corazón fuerte que bombea sangre para 2 cuerpos, el suyo y el mío. Mi corazón descansa, se une al suyo y firma un armisticio con el mundo. En el calor de las sábanas, adherida a él, envolviéndome como una funda caliente y saludable. Iván es así, llano, completo, sin fisuras, sin dudas. Yo siempre hacia adelante y hacia atrás, y volviendo una y otra vez sobre mis pasos para comprobarlo. Desde nuestro viaje esto se había vuelto aún más evidente y molesto. Tenía que comprobar una y otra vez si se había cerrado la puerta de casa. En ocasiones el ascensor ya llegaba a la planta baja y tenía que volver a subir hasta el piso 22 para comprobarlo. Metía la llave en la cerradura y la giraba para comprobar que hiciera tope. Y al dar la vuelta para sacar la llave volvía a dudar. Entonces abría la puerta y me decía, ahora está abierta, ahora voy a cerrarla. Y la cerraba tratando de concentrarme en esa acción, en los sucesivos movimientos de encajar la puerta en el marco, introducir la llave, girar una vez, girar otra vez, girar una vez más y comprobar que no podía completar la vuelta y regresar al punto en el que podía extraer la llave de la cerradura. Había puesto todos mis sentidos en ello, con una atención quirúrgica, pero aún así dudaba de que lo que acababa de hacer hubiera sucedido, y lo comprobaba y comenzaba una vez más, angustiada y estúpida, atrapada en la puerta de casa como en un cepo. Pero mi cabeza no estaba con mi mano y al final entraba de nuevo al ascensor y descendía como en caída libre por el túnel vertical de la torre en que vivíamos, y me parecía que todo había sido un sueño. Quizá hasta aquí, para no alargarme más. Está muy bien, bellísimo, bellísimo. Así que, Mónica, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con vos este rato. Rosalía, muchísimas gracias por editarla. Y bueno, esperemos que próximamente venga algo nuevo. Ojalá. Pues muchísimas gracias a todos, ha sido un auténtico placer y de verdad, gracias por este rato, por compartir y por la lectura, de verdad. Y también a Rosalía y a Martín, que ha sido un gusto enorme y muchísimas gracias por haberme invitado a Delibooks y al Club de la Delicia, que es delicioso. La delicia tiene que ver con que soy de zona sur, vivía en Adrogué en su momento, y Borges iba a un hotel que se llamaba La Delicia, en Adrogué. Entonces fue como un pequeño homenaje a Borges por ponerle La Delicia por el hotel donde él paraba los fines de semana cuando venía acá a zona sur. Qué maravilla, pues. Final perfecto.
Bueno, muchas gracias a todos, principalmente a vos, Mónica. Un gusto, de verdad, gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Agur, chao.